Le damos la bienvenida, saludamos al doctor Pablo Hueve, analista internacional. Pablo, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marina, Pablo, compañeras, compañeros de Canal 13, Teleaudiencia Federal? Es un placer estar con cada una y cada uno de ustedes. Bueno, el gusto es nuestro de poder recibirlo como cada semana para hablar de las cuestiones que tienen que ver con el mundo. Y si le parece, Pablo, comenzamos con un dato que llama la atención porque en su momento fue noticia la política del hijo único y ahora parece que se da vuelta la tendencia demográfica en China. ¿Qué está pasando? Mire, acabo de terminar de releer un libro que vale la pena, que se llama precisamente La China de Xi Jinping. Este hombre que está por su tercer mandato al frente de China, un hombre al cual se le adjudica mayor poder que el que tuvo Mao Zedong en su momento, se da cuenta, bueno, debo decirlo, lo digo siempre, que en ciertos temas me da mucha vergüenza hablar cuando mi interlocutor o mi interlocutora saben más que yo, y usted sabe de políticas públicas mucho, pero mucho más que yo. Se sabe que cuando uno identifica una política pública, cuando uno ejecuta una política pública, usted tiene efectos queridos, efectos no queridos, efectos buscados y efectos no buscados. La política del hijo único, que viene a partir de la década del 70, y que se afloja un poco con Deng Xiaoping a partir de los 80, lo que buscaba era evitar que la explosión demográfica de China potenciara la pobreza. China tiene una historia muy complicada. A partir de la revolución de Mao Zedong y del comunismo, la creación de la República Popular China en 1949, una de las primeras cosas que lleva adelante el gobierno comunista, el gobierno revolucionario, es lo que se llamó el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante fue un tremendo fracaso, condenó a millones de seres humanos a la pobreza y a la muerte de hambre, y eso generó dentro del Partido Comunista, que no fue pacífico, porque hubo muchísimas críticas respecto de que la política del hijo único era una política reaccionaria y era una política que te pretendía beneficiar a las élites. Bueno, lo concreto es que el poder de Mao Zedong permitió generar la política del hijo único a partir de los 70, donde, fíjese usted este dato, si se probaba a partir de una ecografía que el embarazo era de una niña, se podía abortar. Esto generó consecuencias no queridas y no buscadas. Las consecuencias no buscadas y no queridas tienen que ver con que, primero, hoy la población masculina supera en más de 50 millones a la población femenina. Segundo, esto significa que la violencia contra la mujer ha aumentado de forma preocupante, pero también aumentó de forma preocupante el secuestro, la trata y todo aquello que tenga que ver con, lo que Milei diría en la economía de mercado, la cuestión de lo que hay de más y lo que hay de menos, la política de oferta y demanda. En este contexto, a partir de Deng Xiaoping se afloja la política del hijo único, porque además, Marina, con la mejora en las condiciones de salud, la mejora de la medicina, la población se empieza a avejentar. Es decir, la gente vive más. Le recuerdo a usted que durante la Revolución China la expectativa de vida eran 59 años y hoy la expectativa de vida supera los 70, con lo cual entonces la pirámide de población se va convirtiendo en un rectángulo y dentro de muy poco va a ser una cuña invertida. ¿Qué implica, Marina? Implica que hay menos trabajadores que tienen que trabajar más tiempo para sostener a mayor cantidad de jubilados. ¿Usted sabe dentro de 15 años cuántos jubilados va a haber en China? 400 millones, Marina. 400 millones de jubilados. Esto está generando otros problemas. Que la falta de mano de obra hace que venga gente de Birmania, Sri Lanka y Bangladesh que no pueden nacionalizarse como chinos, y entonces esto genera mano de obra barata, y si usted se queja de que está ganando poco, usted es ilegal, afuera. Y por lo tanto,
en los últimos años, una de las políticas de Xi Jinping, este hombre que está gobernando ahora, planteó que quería menos desarrollo económico, es decir, menos crecimiento económico, pero achicar la enorme brecha social. ¿Por qué estoy dando toda esta vuelta, Marina? Porque la brecha social tiene un origen y tiene una consecuencia. Si usted no controlaba la demografía, a pesar de las denuncias de reaccionario que tuvo Mao Zedong en este caso, usted, particularmente en la zona rural de China, estaba condenando a millones y millones de personas a la pobreza extrema. Le digo más, de la primera presidencia de Xi Jinping a la tercera, se ha achicado la brecha entre campo y ciudad. Es cierto, cuando asume Hu Jintao, el presidente anterior, había un 54% de población rural y un 46% de población urbana. Se ha invertido ahora. ¿Esto qué significa, Marina? Significa que han mejorado las condiciones de la nueva clase media que está viviendo en las ciudades. Pero esto tiene una pequeña trampa, Marina. Es mucho más fácil hacer políticas públicas en las ciudades que en el campo, a donde encontrar a la población es mucho más difícil. Lo concreto, para ir al tema que usted presentó, desde el año pasado al anteaño pasado, la población de China se achicó, escuche estos números, en 850 millones de personas. Esto está generando complicaciones para el sistema jubilatorio, complicaciones para el sistema de salud y, por supuesto, complicaciones en el tema de la mano de obra. Es cierto que se va a dejar de lado la política del hijo único, pero para poder dejar de lado la política del hijo único, Marina, también tendría que haber una nueva política pública que fomente la posibilidad de que la población de China pueda ser propietaria. Es cierto que hoy hay una diferencia que a usted le va a interesar y a Pablo también. Muchos dicen que China es un país comunista con economía de mercado. Estados Unidos sostiene que China es un país comunista con economía con mercado, que no significa economía de mercado. ¿Qué significa esto? Que el Partido Comunista y el Estado siguen controlando fuertemente la economía, pero también la vida de las personas. ¿Qué exigiría Estados Unidos a través de la OMC? Señores de China, liberen el control de natalidad, liberen la cuestión de poder contratar a mano de obra extranjera, pero en las mismas condiciones que la mano de obra nacional. Y por favor, controlen la violencia de género. Marina, no solamente en China se da el tema este de que la política de control de natalidad y la posibilidad de abortar si el embarazo es de una niña tiene como consecuencia la violencia de género. Esto ha pasado en la India y también, obviamente, tiene otra consecuencia, que esto es llamativo. Como es un hijo único y normalmente varón, la pregunta que usted hará es ¿por qué? Porque el machismo existe en todos lados y la cuestión es, yo quiero que mi apellido, mi estirpe, continúe. Y por eso quiero que sea varoncito y no una nena, porque la nena va a adoptar el apellido del marido. Tengo que contarle también que en el interior de China, en las zonas rurales, los gobiernos hacían la vista gorda cuando la gente del campo tenía 2 hijos. Porque no abortaban si era una niña y después tenían un varón. Pero también hay otro tema. No lo registraban. A la niña no la registraban. Por lo tanto, podemos decir que hoy efectivamente la población china, en lugar de 1.411 millones, son 1.360 millones. Son los números oficiales, Marina. Claro. Pero hay una gran población rural que por temor a las sanciones por la política del hijo único no inscribieron el nacimiento de las niñas. No están registrados. Lo concreto, Marina, es que esto muestra a las claras lo que significa una política pública respecto de consecuencias no queridas y consecuencias no buscadas. Lo concreto, Marina, es que la población china, por primera vez en más de 61 años, luego de la primera gran hambruna de la Revolución Comunista, se achicó en 850 millones de personas. Bien. Bueno, Pablo, y seguimos hablando de cuestiones de población y de natalidad, pero en este caso del aborto, ¿no? Y la polémica que se genera en España. ¿Qué podemos decir respecto, bueno, de este tema? ¿Por qué esa agenda a esta hora? Es grave. Perdón, una corrección. La población de China se achicó en 850.000 personas. No sí, no millones, está bien. España. Es muy grave la situación a partir de... Usted sabe que España es un país unitario, salvo Alemania,
en Europa no conocen lo que es el federalismo. Digo esto porque mucha gente va a decir que las regiones españolas, que son autónomas, bueno, alguien podría decir, son federales. No, no es así. Son autónomas en cuanto a que una vez que el gobierno central de España les autoriza el estatuto, se gobiernan de acuerdo a su estatuto, pero lo tiene que aprobar el gobierno de Madrid. El gobierno de la región autónoma de Castilla y León, que es un mix entre el Partido Popular y Vox, tuvo que ceder, Marina, esto es terrible, ante la presión de Vox, un partido franquista, que está buscando limitar las políticas que estableció el Partido Socialista Obrero Español antes, con Rodríguez Zapatero, en 2010, de facilitar el acceso de las mujeres al aborto, pero ese señor que estamos viendo, arriba de su imagen, Marina, es Ignacio Garriga, un diputado del Parlamento de Cataluña, que es espantosamente fascista. ¿Y sabe lo más cómico? Es que él es hijo de africanos. Hijo de africanos musulmanes, y él es uno de los más duros en contra de los inmigrantes africanos y musulmanes. Bueno, este señor Ignacio Garriga ha salido a avalar al vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que le ha exigido al Partido Popular de Castilla y León que aprueben un protocolo, Marina, donde los médicos de la región de Castilla y León, antes de proceder a un aborto, tienen que escuchar los latidos y tienen que hacérselo escuchar a la peticionante y darle tiempo para que ella, entre comillas, reflexione. El gobierno de España, Marina, lo que está planteando es, ahí vemos la imagen del presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Mañueco, que lo que dice es no, lo que está pidiendo Vox en realidad no va a ser obligatorio para las mujeres. Y automáticamente le salió Vox a decir, perdón, señor Mañueco, sí va a ser obligatorio. Y si usted no está de acuerdo con esto, nosotros le retiramos el apoyo y cae el gobierno autónomo de Castilla y León. Mientras tanto, el gobierno de España, de Pedro Sánchez, Marina, le ha dado, de acuerdo a la Constitución española, un requerimiento, que es una exigencia al gabinete de Castilla y León para que en un mes adecue su decisión con la política sanitaria de España. Si eso no se da, Marina, el gobierno español va a llevar la decisión del gobierno de Castilla y León al Tribunal Constitucional. Se presume que el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional y por lo tanto nula la decisión del gobierno de Castilla y León. Marina, siempre las derechas en cualquier lugar del mundo, amén de que son cuestionadoras de los derechos humanos, al primero y al más fácil derecho humano de violar es el derecho de las mujeres a elegir. ¡Qué casualidad! Estoy entrando a bloquear gente en mis redes sociales porque están hablando del pobre D'Artés a partir de una fake news donde lo que dicen es que el juicio de Telma Fardín ha sido cerrado. Entonces se han llenado las redes sociales de pobre D'Artés, le jodieron la vida. Perdón, acá no hay ningún pobre D'Artés y ningún derecho, entre comillas, que tenga ningún gobierno de limitar los derechos de las mujeres. Qué casualidad, Marina, que cada vez que hablamos de los derechos de las mujeres salta el fascismo masculino a decir ¿y cuándo va a ser el Día del Hombre? ¿Y cuándo van a ser los derechos del hombre? Qué indignante, Marina. El mundo está armado para y por los hombres. Las políticas públicas están armadas para y por los hombres. Y las violencias de género precisamente generan que lo peor del fascismo masculino salga a decir nos están acorralando. Cuánto cinismo, Marina. Cuánta indignación que me genera todo esto. La derecha española, esto es lo que va a hacer si vuelve al gobierno. Y lo del aborto es solamente la puntita de un iceberg, porque detrás de lo del aborto viene la limitación a las inmigraciones, viene el castigo a los menores extranjeros no acompañados, es decir, a los niños que se escapan de la violencia en los distintos países y, por supuesto, todo lo que sea restricción de los derechos humanos. Bueno, vamos a seguir todo lo que tiene que ver con España y esta polémica que va a terminar en la justicia relacionada al aborto. Pablo, muchísimas gracias por visitarnos como cada semana. Ha sido un gusto y nos reencontramos el próximo martes. Así será, Marina.
hay muchísimos temas para seguir, la cuestión británica, la cuestión rusa, la cuestión israelí, las cuestiones que están sucediendo en la India y, por supuesto, nuestra América Latina. Hoy, Marina, 17 es la desgracia. Cuídese porque usted la tiene cerca, a la desgracia. Muy buenas tardes. Se ha ido a tomar un café, la desgracia. Muchísimas gracias, Pablo. A usted.